Más viral de la semana. Gladys en Éxitos. Lo más viral de la semana y seguramente de los próximos meses, en el caso de Venezuela, pues mucho interés por saber qué va a pasar con las elecciones presidenciales, en qué condiciones vamos a esas elecciones tan importantes. Y para revisar esto que ha sido noticia, y lo leo del nacional.com para poner en contexto, la Asamblea Nacional propuso la firma de el cronograma electoral o de la propuesta del cronograma electoral que, según ha asegurado el presidente del organismo, Jorge Rodríguez, incluye sugerencias de diversos sectores, entre ellos la plataforma unitaria de la oposición. Luis Eduardo Martínez, diputado por la fracción de Acción Democrática que lidera, esto hay que decirlo, Bernabé Gutiérrez, dio a conocer la información en un mensaje publicado a través de X, manifestó y citamos: como sé que es de interés, informó que la firma del Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Aplicación de Garantías Electorales para la elección presidencial 2024, inicialmente programado para hoy, ha sido pospuesto. El parlamentario señaló que la nueva fecha establecida es este miércoles, era el miércoles, perdón, esto ya tiene una semana. Hoy estamos aquí, perdón, ya no, hoy miércoles 28, sí, ya me perdí. En el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, Dios, o sea, totalmente desubicada. Estamos corriendo justamente en esas horas y por lo cual exactamente tenemos a Pedro Pablo para que explique qué tanto va a avanzar y de qué estamos hablando, qué propuesta es esta que supuestamente incluye también a la plataforma. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. Analista político, porque en realidad periodista especializado en la fuente política y lo consultamos con frecuencia justamente porque hace tremendos análisis. Pedro. ¿Cómo estás? Bueno, poco perdida la fecha. Se dio digamos, la firma del documento, se está informando ahora, pero hay que destacar que ese es un documento, o sea, lo que ha trascendido, lo que se conoce, que incluye, son todas las propuestas de fechas de los grupos, de los partidos que asistieron a las reuniones en la Asamblea Nacional. Exacto. Entonces, bueno, hay una cantidad de fechas allí, pero no hay nada específico en cuanto a la fecha de elección, ni tampoco, bueno, todo lo que tiene que ver con las postulaciones, etcétera, ¿no? Condiciones y garantías. Recordemos también que la plataforma unitaria asistió o participó en una reunión, pero no en estas jornadas que convocó el Parlamento, sino en el marco de la negociación que viene adelantando con la delegación del gobierno Nicolás Maduro. Recordemos que también ahí estuvo presente el mediador de Noruega, y allí en su momento la plataforma señaló que no estaba planteando una fecha de la elección, sino todo lo que tiene que ver con las garantías y condiciones que ya se acordaron en Barbados, que pasa, bueno, desde el tema de la habilitación de María Corina Machado como la candidata de la oposición, así como, bueno, todo lo que tiene que ver con el registro electoral, que es algo que han insistido mucho, que se active un proceso para la actualización de ese registro, que calculan o estiman que alrededor de 10 millones de venezolanos en cuanto nuevos votantes, personas que tienen que actualizar su inscripción porque, bueno, se han mudado en el territorio, también, por supuesto, los votantes en el exterior. Bueno, todos esos elementos lo llevaron a esa negociación, pero aquí repetimos, todavía no hay una fecha. También han señalado que ciertamente a quien correspondería anunciar el cronograma electoral es al CNE, así que esto sería una propuesta que elevarían al CNE para que el CNE entonces ya de la fecha definitiva del cronograma electoral. Pero esa es la información, digamos, hasta el momento, porque no es que han dado una fecha, sino que incluyeron en ese documento las propuestas de los distintos grupos que participaron en esas jornadas de diálogo que convocó el Parlamento, ¿no? Claro. Sí, parte de mi confusión también viene porque es que en el caso, por ejemplo, del representante de Acción Democrática, la organización liderada por, o el partido liderado por Bernabé Gutiérrez, esa versión, él dijo que estaba contemplado para hoy, inicialmente programado para hoy, pero que fue pospuesto, ¿no? Sí. Y luego explicó entonces que para hoy sí, exactamente se va a hacer o se iba a hacer, y que básicamente el motivo de la modificación de fecha se debió a que se harían algunas correcciones al documento final, luego de atender sugerencias de quienes participaron en la consulta. Entonces no termino de entender para cuándo, o sea, fue pospuesto, si es que fue pospuesto, porque estamos hablando de que se estaría desarrollando hoy igual. No entiendo nada. En dos ocasiones suspendieron, o sea, ellos habían anunciado que se iba a firmar este documento. Y lo que decían es Martínez, el diputado Martínez, lo que señalaba es que, bueno, eso está previsto para el día de ayer, la firma, y se pasó para el día de hoy.
y lo que se informó que se estaba adelantando esa firma, pero nuevamente, claro, se generaron una serie de especulaciones por este tema de la suspensión, porque, bueno, no hay nada específico, nada preciso en cuanto a la fecha de la elección, y como sabemos también hay una negociación en marcha, bueno, con la plataforma unitaria, pero también, bueno, con Estados Unidos hay un diálogo, ¿no? Claramente un canal de comunicación entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos, entonces hasta qué punto también esa negociación podía afectar todo este proceso. Recordemos que además tienes, como decía, el tema de la inhabilitación de María Corina Machado, que termina siendo, bueno, un tema fundamental en todo este proceso, y además de ello, bueno, el anuncio, digamos así, o la advertencia que lanzó el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las licencias para el mes de abril, en caso de que no haya avances en el marco de la negociación de Barbados, ¿no? Allí también recordar las denuncias que ha hecho la plataforma unitaria, la delegación encabezada por el doctor Gerardo Blay, sobre lo que considera ha sido, bueno, violaciones a ese acuerdo. Entonces, bueno, digamos, todos esos factores están allí, pero lo que está claro es que, digamos, no se ha presentado una fecha, o sea, todavía siguen, digamos, evaluando, analizando, se ha especulado públicamente cuándo podría ser, pero no es que se ha presentado una fecha precisa y clara de cuándo sería la elección presidencial. Ahora, lo que sí, por lo que ya estamos viendo, ¿no? Por el desarrollo, en este caso, de acontecimientos en el escenario político-electoral, la postura del gobierno es que elecciones va a haber, con condiciones o sin condiciones, pero eso pareciera ser un hecho para este 2024. Sí, total, digamos. Sabemos, sí, pero es allí, claro, cuando no está claro. El tema de las condiciones y garantías, lo mismo. Recordemos que no solamente es el tema, que repito, es fundamental, ¿no?, de la habilitación de la candidata, bueno, que es lo básico, pero también avanzamos, como decía, el tema del registro electoral, el tema de la observación internacional, el tema del acceso a los medios de comunicación, hay una cantidad de elementos que también, recordemos, están en ese acuerdo de Barbados, que fueron incorporados a ese acuerdo de Barbados, para darle, bueno, condiciones y garantías a esa elección. ¿Qué ha dicho Jorge Rodríguez en estas jornadas que han impulsado el Parlamento? Bueno, que ellos recogen todo eso y que incluso amplían el tema de las garantías y condiciones, y ha dicho también que, bueno, que no están ya dispuestos a llevar una negociación, digamos, en el exterior, sino en Venezuela. Pero bueno, lo cierto es que hay una cantidad de factores que están allí, y eso también pasa obviamente por el tema de la fecha, porque bueno, hasta este momento no se sabe cuándo va a ser la elección. Como tú dices, es un año electoral, han insistido o han reiterado que este año hay elecciones presidenciales, pero tú no tienes la fecha, y eso también influye en todo, o sea, incluso en el tema de las postulaciones. Cuando hablamos de María Corina Machado y la inhabilitación, bueno, digamos, ¿qué plazo tienes tú para evaluar y analizar todo lo que significa ese tema de la inhabilitación? Y cuando llegue el momento de la postulación, bueno, ¿qué respuesta dar en caso de mantenerse esa inhabilitación, ¿no? Que el gobierno da como una cosa juzgada, así lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, entonces todos esos elementos pesan ahí para tener un mínimo de planificación. No es lo mismo una elección como estábamos acostumbrados en Venezuela, en el mes de diciembre, bueno, que lo que ha pasado en los últimos años, que la fecha se ajusta a la conveniencia del gobierno. Recordemos que en el año 2018 fue en el mes de mayo, por ejemplo, elección presidencial. En el 2012, que estaba el presidente Chávez, bueno, con problemas de salud, como todos sabemos, bueno, se adelantó al mes de octubre, cuando, digo, regularmente, históricamente, digamos, hay una tradición que fuera en el mes de diciembre, en la elección presidencial. Entonces, bueno, aquí todo eso obviamente influye en la planificación en todo. Y en todos los elementos que ponen sobre la mesa, y como digo, incluso también en la observación internacional. O sea, no es lo mismo invitar a la observación con tiempo para que despliegue todo ese proceso de veeduría, de revisión del proceso, hacerlo en un par de semanas antes de la elección, ¿no? O hacerlo, digamos, ya con muy poco tiempo, ¿no? Para llevar adelante esa observación. Entonces, bueno, todos esos elementos están. Y si va la observación, la dependiendo mesa, ¿no?, de lo que resulte de este cronograma, ¿no? Porque hasta ahora se habla de que están incluyendo las sugerencias de diversos sectores, entre ellos la plataforma unitaria, pero bueno, la realidad es que durante los últimos días, básicamente, la reunión ha sido con representantes de una oposición que muchos de la oposición no reconocen, ni siquiera que sean realmente, ¿no? Un liderazgo válido, y al final hay que ver qué resulta ahí. Y hasta de un chavismo que tampoco todos reconocen como válido, porque recordemos el caso del Partido Comunista, Patria para Todos, partidos que han sido intervenidos, y que, bueno, obviamente también, bueno, no suscriben nada de las propuestas que llevan estas otras facciones de esos partidos, por decirlo así, o grupos de esos partidos. Entonces, de nuevo, o sea, también aquí
cuando uno también habla, bueno, que el CNE va a dar el anuncio, bueno, el CNE dará el anuncio, pero estamos todos claros de que, bueno, al final, como dicen, un solo gobierno, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos a quiénes responden cada uno de los poderes, los intereses a los que están ahí respondiendo, y bueno, cuándo será este anuncio. Pero claro, también tienes, como decía, una negociación, que es la que vemos, que de cuando en cuando la vemos, pero es la que es más pública, que es la que se lleva adelante con la plataforma unitaria, y también este canal de comunicación que existe, esa negociación que existe con el gobierno de Estados Unidos, que en su momento dio como resultado la flexibilización o las licencias de algunas sanciones, pero que también ya han advertido que en caso de que no se avance según lo acordado en Barbados, bueno, el gobierno de Estados Unidos podría revertir o anular esas licencias, ¿no? Por eso digo que son una cantidad de elementos, algunos visibles, otros no, donde también están ahí, bueno, ejerciendo presión otros factores, buscando que haya esas garantías y esas condiciones electorales. Y también hasta este momento la reacción del gobierno de que, bueno, que hemos visto que claramente no está dispuesto a ceder en nada que considere que atenta o pone en peligro su continuidad en el poder, ¿no? Sí, definitivamente, Pedro, y por eso lo revisamos con frecuencia y por supuesto con personas como tú, periodista especializado en la fuente política, actualizamos esto que es muy importante para el país, pero como bien dice, pues todavía en desarrollo con demasiados factores abiertos, ¿no? Y bueno, seguiremos entonces, esto prácticamente habría que revisarlo semanalmente. Gracias una vez más por dedicarnos estos minutos, Pedro Pablo Peñalosa, y feliz tarde para ti, para quienes se desconectan en este